Amén. Esta es la mía. Sí. Me ha traído por si acaso. Bueno, son de aquí. Hoy no traje mi botella. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Tengo que hacer el chiste obligado. No nos veíamos con muchos desde el año pasado. Dije que lo haría, tengo que hacerlo, el chiste malo. Bueno, vamos a empezar rápido porque tengo muchísimas cosas que decir y no tengo mucho tiempo. Entonces, el mensaje de hoy se titula Con 5 piedras. ¿Y a qué os trae a la mente si no visteis el cartel? 5 piedras, ideas de 5 piedras. David, ¿no? Bueno, pues vamos a narrar primero la historia de lo que sucede en el encuentro entre David y Goliat. Y vamos a ponerlo para que todos estemos en el mismo contexto. Recordemos que, y lo voy a intentar leer un poco para que sea un poco narrado, es un escenario tenso, hay 2 ejércitos frente con frente, ¿sí? Los filisteos contra el pueblo del Señor, contra Israel. Hay un valle en medio y hay un enemigo que día tras día se levanta y sale a gritarles, a burlarse, a intimidar. Y durante 40 días, mañana y tarde, Goliat desciende al valle y lanzaba su desafío. Y no era una provocación militar, era una burla abierta al pueblo de Dios. Y era una burla directa al Dios de Israel. En 1 Samuel 17, del 10 al 11, y no hace falta que los leáis porque creo que los tenemos puestos y vamos a leerlo así rápido, pero en 1 Samuel 17, que es donde está esta historia, versículos del 10 al 11, dice que añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaban y tuvieron gran miedo. Repite conmigo, gran miedo. Tuvieron gran miedo. Escucharon las palabras de Goliat, un gigante fuerte, preparado para la guerra, diciendo: mándame a tu mejor que me lo bajo, que le hago un mataleón y a ver qué pasa. Y todos tuvieron gran miedo. Y recordemos que este Saúl, que escucha las palabras de Goliat, no era un cualquiera. Dentro de Israel era un soldado fuerte, grande. O sea, realmente era un rey que cumplía aquellas cosas que esperaba el pueblo de Dios de un rey fuerte. Pero el miedo se había instalado. El ejército estaba ahí, pero estaba paralizado. Habían soldados, había armas, había experiencia, porque recordemos que ya habían ganado batallas antes. Pero nadie se atrevía a dar un paso al frente. Nadie se atrevía a responder a este desafío de Saúl. Pero entonces, desde el anonimato, alguien que no estaba esperado entra en escena. Alguien que fue enviado por su padre, pero no para luchar. Llegó cargando el desayuno de sus hermanos. En 1 Samuel 17:20 leemos lo siguiente, dice: se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, dejó a las ovejas al cuidado de un guarda. ¿Por qué? Porque David era pastor de ovejas. Su trabajo era cuidar ovejas y su padre le mandó una tarea que era: ves y lleva la comida a tus hermanos, pero esa orden no le eximía de su responsabilidad como pastor de ovejas. Así que dejó las ovejas al cargo de alguien. Y dice el texto, continúa diciendo: se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. David llama, pregunta, escucha, observa y oye el desafío del gigante Goliat. En 1 Samuel 17, del 23 al 24, dice: mientras él hablaba con ellos, David estaba hablando, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Las mismas palabras que llevaba 40 días repitiendo día tras día. Y todos los varones, versículo 24, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Repite conmigo, gran temor.
que tenían gran temor. Y ese pastorcito que traía un poco de comida para sus hermanos, que ni tan siquiera estaba alistado ni entrenado para la guerra, escucha estas palabras. Y entonces David hace una pregunta que rompe con la lógica del miedo. Porque ¿qué tenían los soldados durante 40 días? Gran temor, miedo. Y David hace una pregunta que rompe la lógica del miedo, porque hay veces que estamos instaurados en una lógica del miedo. Hemos tenido miedo, la situación es adversa y nos hemos dejado que la situación nos gobierne. Entonces, en medio de esa lógica del miedo, David hace una pregunta que rompe esa lógica. Dice el versículo 26, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitase el oprobio de Israel? Y aquí viene lo importante, ya no es lo primero, sino lo que viene ahora. Dice, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? La pregunta es, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? No está diciendo, ¿quién es este para que provoque a Saúl, el gran rey? ¿Quién es este para que provoque a estos ejércitos tan preparados? Dice, ¿quién es este incircunciso que no conoce a Dios para que rete al Dios viviente? Y hay veces que estamos frente a un miedo y nos olvidamos de a quién representamos y quién está con nosotros. David no define a Goliat como el paladín, como el gigante, como el que da miedo. No lo define por su tamaño, ni por su armadura, ni quizás por su historial. Seguro que conocían. Es que este Goliat, tú sabes lo que hace cuando entramos en las batallas. Este pega un golpe de lanza y manda a 5 tíos volando por los aires. No lo define por nada de eso. Os digo por qué lo define. Lo define por quien no es y a por quien está desafiando. Dice, Goliat es un incircunciso, él no conoce a Dios y está desafiando al Dios viviente. Esas son las dos palabras que usa David para definir a Goliat. ¿Quién es este para desafiarnos? A partir de aquí, la historia avanza. David es llevado delante de Saúl, si os acordáis, es una historia muy conocida por todos, pero David es llevado delante de Saúl, el rey. Escucha las dudas, Saúl le mira y dice, pero ¿tú de dónde has salido, amigo? Digo, si tengo miedo yo, ¿por qué no tiemblas, amigo? Le pone una armadura, la armadura le cae por todos los lados, no se puede casi ni mover. Dice, si me mandas con esto voy a ser un punching ball, voy a ser un saco de boxeo para que Goliat me pegue con esto. Escucha las advertencias, escucha las razones. David escucha las razones de Saúl para que no lo haga, pero David recuerda algo que los demás habían olvidado. Es que Dios ya había actuado antes. No estaba esperando un milagro nuevo, estaba recordando que Dios ya había actuado antes, porque en 1 Samuel 17:37 dice lo siguiente, añadió David, el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, cuando él era pastorcito y venían el león y el oso a comerse sus ovejas, decía, que estas las tengo que cuidar yo. Dice, hizo cosas David, dice, pero no me he librado yo del oso y el león, el Señor me ha librado del oso y el león, él también me librará de la mano de este filisteo. Y entonces Saúl le dijo a David, ve y que el Señor esté contigo. Te creo. ¿Tienes mucha fe? Pues bueno, vamos a ver qué pasa. De a malas, pues no seré yo el que sale volando, ¿no? Y como he dicho antes, Saúl lo intenta vestir con la armadura, David la prueba, se la quita. Y David no se la quita porque desprecie los medios, ni porque desprecie la intención de Saúl. Es porque él no está acostumbrado a esas cosas. Él no está hecho a la medida de esa armadura. Entonces el texto dice algo muy sencillo y casi sin énfasis. Dice lo siguiente, en 1 Samuel 17:40, dice que David tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que él traía. Y tomó la honda en su mano
y se fue hacia el filisteo. Fue al arroyo, buscó 5 piedras, no cualquiera, 5 piedras lisas, que cumplieran el propósito. Las guardó y salió frente a Goliat. Y dice que el texto menciona estas 5 piedras, el relato no se detiene a explicar el porqué, sencillamente menciona que fueron 5 piedras. Y David baja al valle, Goliat lo ve y Goliat lo desprecia. Igual que Saúl, a lo mejor en diferencia, dice, ¿de dónde sales tú? ¿A qué vienes? ¿No habrá soldados fuertes en Israel para que me mandéis al chico de los recados? Se lo queda mirando y dice, no he pedido nada, no he pedido ningún delivery, ¿qué me traes? La comida. Y dice, versículo 45, dice, entonces David dijo al filisteo, bueno, perdón, me he saltado, primera de Samuel 17, 43 al 44, es la respuesta de Goliat a David. Dice, versículo 43, y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses, en minúsculas. Goliat maldijo a David en el nombre de los dioses falsos que tenía Goliat. Y el versículo 44 dice, dijo luego al filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Y David contesta inmediatamente, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y para agilizar, el enfrentamiento ocurre. La piedra sale de la honda, golpea a Goliat, el gigante cae. Dios es glorificado delante de todos. David se acerca, toma la espada de Goliat, ñaca ñaca, lo remata. De hecho, la historia, aquí hacemos un mini énfasis, le corta la cabeza, la levanta y empieza, ¡oh, mira lo que es! Y sale corriendo y todo el mundo se va. Ganan la batalla. Pero aquí hay un detalle curioso que el texto no explica, pero que realmente durante mucho tiempo ha llamado la atención de mucha gente, y de hecho hay muchos mensajes creados alrededor de esto. Es que, ¿cuántas piedras tomó David? ¿Y cuántas usó? Entonces, ¿cuántas le sobraban? Matemática fácil. Le sobraron 4 piedras. David tomó una, usó una. Y a lo largo del tiempo han habido muchas explicaciones humanas, porque el texto, repito, no lo menciona. Cuenta que tomó 5, se preparó, fue, lanzó una, el gigante se cayó, fin de la historia. Pero ha habido textos, y alguna de las historias dice que tomó 5 piedras porque Goliat venía con 4 gigantes más. Históricamente es verdad, habían 5 gigantes en total. Entonces, bueno, que tomó una y dice, bueno, por si viene el siguiente me preparo otra y van cayendo uno detrás del otro. Otra gente decía que era como su costumbre como pastor, que siempre llevaba 5 y las preparaba para golpear. Hay gente que ha dicho que era su entrenamiento, era su costumbre, ¿no? Se había preparado siempre a usarlo de la misma forma. O sea, hay los tenistas que tienen como sus rutinas de lanzamiento para hacer los saques. Pues igual, o sea, su costumbre, su entrenamiento. Hay gente que dice que preveía fallar, que era posible que fallara alguna de las piedras que iba a lanzar. Otros que dicen que era simple prudencia. El texto realmente no lo aclara. Y ahora viene la pregunta inevitable. Con toda esta historia que hemos hecho, ¿qué hacemos nosotros con este texto? ¿Qué tomamos de lo que acabamos de escuchar? ¿Qué tomamos de esta historia? ¿Qué tomamos de David? ¿Qué tomamos de Goliat? ¿Qué tomamos de su enfrentamiento? ¿Qué tomamos de las 5 piedras? ¿Cómo lo interpretamos? Y os quiero decir algo. Depende mucho de con qué corazón y con qué mente tú leas este texto, el mensaje puede cambiar por completo. Podemos tratar de identificarnos en el texto, podemos tratar de buscar un contexto por interés, podemos tratar de encontrar significado a cosas circunstanciales que sucedieron y que el texto los narra, pero que tampoco no hace mucho más hincapié. Yo he llegado a escuchar textos diciendo que cada una de las piedras representaba uno de los desafíos que tú puedes tener en tu vida. La Biblia no menciona nada de esto, es una cucharada que ponemos cada uno de nosotros.
Las piedras están en el relato, pero no son el mensaje. Cuando el lector se queda contando las piedras, se olvida o se pierde del Dios que dio la victoria. Cuando nos quedamos observando y analizando qué pasan con estas piedras, y hay veces que podemos interpretarlo y podemos decir, bueno, mira, pues podría ser así, me sirve, pero cuando más nos centramos en las cosas intrascendentales que sucedieron, nos perdemos que todo el mensaje está hablando de un desafío a Dios, de alguien que responde por el desafío a Dios y de un Dios que da la victoria cuando no tiene ningún sentido. Porque yo no sé si realmente David se bajó a un león y a un oso, pero le tiró una piedra a Goliat y la piedra lo tumbó. Yo no sé, seguro que le habían tirado muchas flechas y muchas cosas, pero lo tumbó de una piedra. Y aquí es donde muchas veces, sin darnos cuenta, tratamos de tomar el texto de David, lo tratamos de ponernos a nosotros en el lugar de David. Este texto está hablando de mí, yo en esta situación que estoy pasando ahora, David soy yo, y entonces Goliat son mis desafíos y son mis pruebas. Y vamos a desarrollar lo que estoy diciendo ahora, ¿vale? No asustéis de entrada, si habéis escuchado una predicación, yo mismo he predicado sobre David y Goliat y he dicho qué podemos interpretar nosotros, pero si nosotros nos acercamos al texto poniéndonos a nosotros en el lugar de David y cambiando a Goliat por la cosa que tú quieras, tus desafíos, tus retos, este 2026, tus desafíos son Goliat y le tienes que tomar 5 piedras y empezamos a inventarnos una historia para contar esto, dejamos de escuchar lo que la Escritura quiere revelarnos y empezamos a buscar lo que queremos encontrar. Y esto nos ha pasado muchas veces. Empezamos a leer el texto, yo no sé si os ha pasado alguna vez. Dices, necesito que el Señor me hable. Tomo la Biblia y digo, seguro que no he sido el único que ha hecho esto, ¿vale? Y tomas la Biblia, Señor, háblame con lo que tenga que ser para mí. Y hago, va. Y entonces abro la Biblia y ¿qué hago? ¿La voy a leer entera? No, busco un texto que me interese. A ver, seguro que Dios me quería hablar. A ver, busco algo, arrepiéntete de tus pecados. No, este no va a ser para mí, seguro que es para hoy. Ah, sí, no, porque yo te amo desde que la funda. Ah, este texto es para mí. ¿Me explico? Este es uno de los errores que hacemos cuando nos enfrentamos a la Biblia, que a veces buscamos lo que queremos encontrar. Y en historias como la de David y Goliat podemos crear un error. Entramos en un terreno muy sutil y muy peligroso y aparece algo que es una palabra inventada, pero que no me la he inventado yo, que es la narcígesis, que es lo que sucede cuando leemos la Biblia buscando vernos a nosotros mismos como protagonistas y a usar a Dios como una herramienta para mi propósito personal. La narcígesis es ponerte a ti, viene de narcisismo, y la gesis viene de la exégesis o de la excísesis, que es insertar algo en el texto, es que te insertes a ti mismo un texto que no hablaba de ti. La historia de David y Goliat no está en la Biblia para que tú y yo pensemos, yo tengo que tomar unas piedras. Esta historia, Sara la podría explicar. Hace unos años, no sé si a lo mejor 13 o 14 o 15, no sé, mucho, un niño en la escuela dominical le tiró un estuche a la cabeza a otro niño. Y cuando le riñeron, dijo, ¿pero por qué me riñes a mí? Por tirarle una piedra, un estuche a este que me ha tratado mal, y en cambio a David le tira una piedra a Goliat y todos le aplaudimos. El problema es que David y Goliat, la historia no está para que tú te pongas en el lugar de David y quieras reemplazar a Goliat con las cosas. Es una historia que nos habla y podemos usarla para interpretar y podemos usarla para aprender y profundizar y aprender del carácter de David, y todo esto nos puede servir, nos podemos poner en el lugar para aprender su carácter, pero no puedo usar para tomar todos los textos que la Biblia habla sobre David en este contexto y decir, estos textos son para mí. Este es el problema de la narcígesis, que me pongo a mí en el lugar y tomo las promesas, los regalos, las palabras de vida, las bendiciones de otro y me las aplico a mí y creo que vienen de Dios. ¿Se ha entendido? Cuando, repito, la narcígesis es leer la Biblia buscando verme a mí como protagonista. Y yo quiero decirte algo. En este libro, tú y yo salimos muy poco. Salimos muy poco, pero Dios sale mucho. Este texto habla de alguien que nos amó tanto que prepara todo un plan para venir a la tierra
y parte este libro en dos, Antiguo y Nuevo Testamento, parte la historia en dos. Estamos celebrando el año 2026. No es que la Tierra, sé que aquí no pasa, porque esto solo pasa en Estados Unidos, pero la Tierra no tiene 2026 años, ¿vale? Hay un tiempo antes y después de Cristo. Y este texto te invita a ti y a mí a que partamos nuestra historia, la tuya y la mía, en dos. Mi vieja naturaleza y la nueva, una vez Cristo entra en nuestras vidas. Pero si yo busco este texto tratando de encontrarme en todos los pasajes, estoy enfocándolo mal. No quiere decir que tú y yo no nos podamos encontrar en este texto. Quiere decir que mi objetivo no debe ser encontrar dónde aparezco en este texto, sino que debo aprender quién es el autor de este texto, de quién está hablando este texto y cómo a través, ya me estoy saltando mucho de lo que hablaré luego, cómo a través de encontrar aquel de quien este texto habla, me puedo encontrar yo mismo. ¿Sí? Cuando yo leo bajo el filtro de la narcígesis, yo leo de una forma, perdón las palabras, la explico, antropocéntrica. Es decir, el centro de este texto soy yo. No es así. Leo el texto de forma utilitarista, es decir, Dios me sirve. Leo este texto porque me conviene, porque Dios me va a servir, porque Dios va a luchar la batalla por mí, porque tiraré una piedra y tumbaré a Goliat. Leo la Biblia de una forma emocionalmente atractiva porque ¿a quién no le va a gustar? ¿A quién no le va a gustar que Dios hable bien de ti? ¿A quién no le va a gustar que te prometan victorias? Pero ¿y las derrotas? Que este texto habla de un montón. Derrotas humanas, victorias celestiales, pero derrotas humanas. Pero estoy buscando victorias humanas que me llenen, que me emocionen, que me llenen el corazón. Leo el texto, lo siento, bíblicamente empobrecido. Porque estoy leyendo solo podríamos crear todo el texto, toda la predicación de hoy sobre las 5 piedras y no está hablando de Jesús. Y cuando abrimos esta Biblia, estamos tratando de encontrarnos con Jesús. Y encontrándonos con Él es cuando entonces nos encontramos a nosotros. Así que el problema de fondo es ¿de quién trata la Biblia? ¿Sobre quién estamos hablando? La Biblia, para hacerlo rápido y fácil, os voy a decir qué no es. Y estad conmigo, sé que hay muchas cosas de aquí que pueden cumplir el propósito, pero no es el propósito principal. El propósito principal de la Biblia no es ser un manual de autoayuda. No lo es. No es un manual de autoayuda. Es un manual que te enseña cómo Dios diseñó la vida para ti y para mí. Y siguiendo las instrucciones del fabricante, es cuando entonces podremos vivir de forma plena y nos va a ayudar. Pero no es un manual de autoayuda. Tú no tienes que venir a buscar aquí diciendo mi promesa del día de hoy que me va a hacer que me sienta bien. Como quien abre el periódico y busca el horóscopo. Mal. No. ¿Vale? ¿Qué más no es? No es un libro de motivación personal, porque claro, me voy. ¿Quién va a abrir Lamentaciones para motivarse por las mañanas? No, vamos a leer, yo qué sé, Salmos, unos proverbios, si estoy un poco Cantares, ¿no? Voy a motivarme emocionalmente, una victoria. Voy a buscar aquellos textos bíblicos en los que Dios ha dado victoria al pueblo de Israel y entonces la voy a tomar, me voy a emocionar. La Biblia no es un espejo para mi autoestima. No es una colección de ejemplos para activar mi potencial. No, porque cuando tú conozcas a Jesús, tu máximo potencial, tú vas a ser, tú vas a lograr, tú vas a alcanzar, tú vas a... ¿Y si el plan de Dios es que tú y yo moramos mañana después de compartirle el evangelio a un yihadista y nos corten el cuello? Tu potencial habrá sido cumplido. Has compartido el evangelio a alguien que a lo mejor luego se va a compartir. Pero tu historia terrenal, ¿dónde está tu potencial? Si nos quedamos solo buscando esas cosas, no quiero decir que no las podamos encontrar y que no sean buenas, sino que si tu enfoque es buscarlo bajo esa lupa, te vas a perder el mensaje más importante. ¿Qué sí que es la Biblia? Es una revelación progresiva del carácter de Dios. Poco a poco te muestra cómo es el carácter de Dios. Es una historia sobre la redención de Cristo sobre ti y sobre mí. Es una historia que habla como desde el principio Jesús vio cómo fallamos y dijo, ¿sabes qué?
voy a preparar el terreno porque deseo que vuelvan a la casa del Padre, que vuelvan al diseño original, porque toda la historia tiene sentido si tú y yo rendimos nuestra voluntad personal y la ponemos sujetada a Cristo y nos entregamos con corazón, cuerpo y alma. Es un relato de cómo Dios actúa en medio de un mundo caído, en un mundo que no funciona, en un mundo en que tantas cosas están mal, donde aparentemente los malos ganan y no lo podemos entender. ¿Por qué en mi historia ganan los malos? Yo cuando era pequeño me encantaban las historias de héroes y me encantaba que el héroe ganara y que veías que tenía como un arco en el que el malo empezaba como a conquistar todo, pero justo había un momento clave en el que el héroe gana y el malo empieza a irle todo mal y te reías, jajaja, malo, ¿ves? Cuando haces las cosas mal, te van mal. Pero la vida no siempre es así. A veces los malos ganan y los buenos pierden. ¿No habéis escuchado eso? No, es que eres demasiado bueno, eres demasiado compasivo. Deberías ser duro porque es que los compasivos son blandos y pierden. Esto es lo que nos dice el mundo. Pero la Biblia es un relato de cómo Dios, aún en medio de un mundo roto, actúa y sigue actuando. Es un libro que descentra al ser humano. Y yo quiero que entiendas lo siguiente. La Biblia no fue escrita para que te encuentres a ti, sino para que encuentres a Dios. Paradójicamente, solo cuando Dios está en el centro es cuando el ser humano entiende quién realmente es. Solo si Dios está en el centro de tu vida, solo si Dios está en el centro de lo que tú buscas encontrar en este libro, encontrarás todo el resto de las cosas. Pero si Dios no es el centro, te encontrarás a ti, encontrarás aparentes soluciones relativamente buenas para tus problemas, encontrarás una mejor forma de actuar, pero no te encontrarás con Dios. Y te sentirás frustrado porque dirás, yo no puedo entender cómo estoy leyendo a Daniel que oraba de mañana, tarde y noche y yo no puedo hacerlo. Porque me he encontrado con las historias, pero no me he encontrado con Dios. Porque si te encuentras con Dios, las cosas que tú les ves hacer a estos personajes empezarán a surgir en ti. No quiere decir que tú vayas a sacar piedras y derrotar Goliats, sino que tu corazón va a ser un corazón rendido a decir, ¿quién es este incircunciso para que rete y se burle a los escuadrones del Dios viviente? No quiere decir que tú digas, no, yo voy y me lo bajo. No, va a decir, ¿pero qué haces? ¿Tú estás entendiendo a quién estás retando? Pero si no conoces al centro de lo que es este texto, no podrás hacerlo y te sentirás frustrado. Así que de nuevo, solo cuando Dios está en el centro, el ser humano entiende quién verdaderamente es. Y os voy a contar una historia, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, pero pensaba en cómo es verdad que nosotros nos podemos encontrar en este texto, porque este texto, aparte de todo, habla mucho de nosotros, habla del mundo perdido, habla de las personas a las que Jesús amó y murió por nosotros, somos tú y yo, habla de la iglesia primitiva, habla de nosotros, habla de los últimos tiempos, habla de, por ejemplo, cuando dice Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y yo he ido a prepararlas para ti y para mí, ¿quiénes somos? Tú y yo. Habla de nosotros, pero no como protagonistas, ¿sí? Y yo trataba de pensar, ¿cómo puedo explicar esto para que nadie piense luego, no, mira, han hecho una predicación sobre David y Goliat y están intentando, esto es narcígesis, y entonces nos ponemos ya súper rayados con todo. Y yo quiero que entendamos algo y voy a contaros una historia. Imagínate un barco en medio del mar y es una noche cerrada, una noche en la que hay nubes, en la que hay tormenta y realmente ha pasado una tormenta fuerte y el viento los ha golpeado y han perdido la orientación. Esto, como navegante, es lo peor que te puede pasar, ¿no? En un barco, si no llevas brújula, si no llevas nada y te has perdido y no sabes, bueno, vale, no veo la orilla, entonces tengo que navegar hacia algún sitio, pero ¿para dónde? Porque puedo pensar que estoy navegando para volver a Barcelona y me estoy yendo para Tánger o a saber a dónde. Y esta historia nos cuenta que no tienen brújula, no saben hacia dónde navegar porque la tormenta les rompió todos sus artilugios de navegación. Y pueden mirarse entre ellos, mirarse a sí mismos, revisar las velas, revisar la cubierta, pero nada de lo que miren dentro del barco les va a revelar dónde están. Nada de lo que hay en el barco les va a revelar dónde están. Para poder volver a encontrar su rumbo necesitan algo que esté fuera del barco.
una referencia. Necesitan algo que no se mueva con las olas, algo que no dependa de ellos. Entonces levantan la vista al cielo y entre medio de las nubes empiezan a distinguir las estrellas. Ven la Osa Mayor y a partir de esa encuentran la estrella polar. Si no la habéis visto, pues bueno, tú miras las estrellas y básicamente pues encuentras una forma de una especie de como carrito de la compra, yo no sé cómo lo harían en su momento. Entonces miras una estrella que brilla más, esa es la estrella polar, y entonces, ahora no me acuerdo si esa indica el norte, el sur, el este o el este, pero indica una de estas direcciones. Si me pierdo yo en el mar, pues lo tenemos claro. Pero indica una dirección y con eso se pueden imaginar, vale, yo me acuerdo que estaba en tal sitio, esto indica el norte, pues entonces debo ir para este lado y dejaré esto hacia el norte. Y esto les va a indicar hacia dónde tienen que ir. Las estrellas no fueron creadas para ese barco, no fueron diseñadas para que ese barco en ese específico momento pudiera encontrar el norte. Pero gracias a esas estrellas, el barco puede orientarse. El barco se encuentra cuando descubre algo más grande, más alto y más estable que ellos mismos. Y por eso podemos decir que nosotros nos encontramos cuando quitamos la mirada de nuestro ombligo y la ponemos en Dios, en Cristo. No porque el texto hable primero de nosotros, sino porque conocer quién es Dios, al conocer quién es Dios, entendemos quiénes somos y cómo somos nosotros en relación a Él. Porque si tú y yo nos miramos en el abanico de la historia, tú y yo somos más pequeños que un microscopio, o sea, con microbio ahí visto infinitamente pequeño. Así que si tú y yo nos intentamos orientar sin Dios, somos como un barco intentando navegar, mirando solo la propia cubierta, mirándonos a nosotros, mirando las velas, tratando de encontrar a nosotros mismos. Pero cuando realmente tú y yo levantamos la mirada y la centramos en Dios, entonces encontramos nuestro rumbo, entonces encontramos nuestra identidad y entonces encontramos nuestro propósito. Y tengo una mala noticia. A lo mejor el propósito no es un propósito grande humanamente, pero te garantizo que es un propósito inmenso espiritualmente. Así que vamos a avanzar rápido. Punto 2. La narcígesis de David y Goliat. Vamos a desmontar un poco esta narcígesis de qué pasa si nos ponemos a nosotros en lugar de David, que lo podemos usar para aprender. Ahora veremos que, ya os avanzo, por si acaso se acorta luego, que tú y yo podemos leer el texto y podemos entender y podemos escuchar predicaciones que hablen de esto siempre que seamos cristianos maduros. Que hayamos madurado lo suficiente para poder leer estos textos en el conjunto global, siguiendo teniendo a Cristo en el centro, siguiendo teniendo nuestros ojos puestos en Dios, entendiendo quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. Pero si nos enfrentamos a textos narcigénicos, si existiera esa palabra, con un corazón inmaduro, tenemos un problema, porque podemos empezar a crearnos una imagen de Dios errónea. Y quiero que os quedéis con este versículo, porque en 1 Samuel 17:45, que lo leímos antes, David no sale al valle cuando se enfrenta contra Goliat diciendo: vengo con 5 piedras, 1 para ti y 4 para tus hermanos. Él no viene así, él no sale diciendo: sí, tú vienes aquí, pero mira esta piedra, ¿ves esta piedra? La vas a ver de más cerca ahora. ¿Ves esta piedra? Esto va a ser lo último que veas hoy y siempre. David dice: yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Las piedras no son las protagonistas. David es un protagonista circunstancial. Pero el texto no está diseñado para a ti y a mí enseñarnos a vencer a nuestros gigantes. Está diseñado para mostrarnos quién es Dios cuando nos enfrentamos a gigantes. Está diseñado para que tú y yo pongamos la vista en que da igual lo que tú tomes en tu mano, lo importante es que Dios esté contigo y que Dios te haya mandado a hacerlo,
Ahora veremos algunos textos curiosos. Es como ver que Dios actúa a través de alguien que confía plenamente en Dios. Amén. Cuando el texto gira alrededor de mí, Dios se convierte en un medio, Dios se convierte en una técnica, la fe, la victoria se convierte en una autoafirmación. Yo lo conseguí. Pero cuando el texto gira alrededor de Dios, Dios es el protagonista, yo soy un instrumento y la gloria vuelve a Él. Y si cuando tú y yo nos enfrentamos a milagros que siguen sucediendo, hablábamos hace un rato del primo, ¿no?, que volvió a empezar a comer contra todo pronóstico, podríamos pensar, y lo podríamos hacer en broma, a ver, normal, ¿cómo no vas a comer si cocina ahí, no sabes? O sea, y entonces podemos hacer la broma, pero nos podemos despistar de que el milagro y la gloria están en Dios. Que todas las veces que nos enfrentemos a un texto milagroso y lo queramos aplicar a nuestra vida, el texto nos recuerde dónde está Dios y qué hace Dios y qué debería hacer yo para estar correspondiente a lo que hace ese texto. ¿Sí? Cuando el texto gira alrededor de Dios, Dios es el protagonista, yo soy un instrumento y la gloria vuelve a Él. Cuando yo soy el centro del texto, Dios deja de ser el centro de tu historia. Si tú eres el centro de lo que tú lees, Dios deja de ser el protagonista de la historia. Porque David no confiaba en las piedras, confiaba en el Dios que ya había actuado antes. ¿Os acordáis cuando dice en 1 Samuel 17:37? Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, y también me librará de las garras del filisteo, de las manos del filisteo. No está diciendo, Dios ya me preparó para vencer a osos y leones y bueno, pues uno más. Estoy preparado, Dios me preparó y yo voy a vencer. Sino que está diciendo, ya me enfrenté a grandes problemas, ya luché contra esos grandes problemas y Dios ya me libró y puede volver a liberarme. Dios puede volver a liberarme. Amén. Así que vamos a pasar súper rápido por otros ejemplos de narcígesis y cómo podemos malinterpretar textos, porque a lo mejor esta palabra que es medio graciosa aún está flotando un poco por el aire y no le hemos entendido qué nos pasa cuando nos enfrentamos a los textos. ¿Quién se acuerda de la historia en Daniel 3, el horno de fuego? Bastante conocida. Estamos hablando casi de historias de escuela dominical, ¿eh? El horno de fuego en Daniel 3. ¿Os acordáis la historia? Daniel está orando día y noche, preparan un horno para aquellos que no adoren al rey y entonces le tienden una trampa, Daniel está orando y entonces pues, le tiran al fuego. No pasa nada porque Dios le salva y sale afuera. Una lectura narcigénica de este texto diría que si tú tienes fe, el fuego no puede contigo. Así que hagámonos bomberos y salvemos a la gente. O una lectura narcigénica podría decir, Dios siempre te va a sacar del horno. Pero hay un problema, y es que conocemos a un montón de mártires que aparecen aquí, que murieron en el fuego. Sirviendo al Señor, amando al Señor, honrándole hasta el final de los días. Porque su historia no era una historia de éxito humano, sino de éxito en el cielo. De éxito espiritual. Y podríamos entrar en un montón de historias, pero os lo dejo para que lo podamos profundizar en la semana. Hay mártires que fueron fieles y la fe no es una garantía de supervivencia humana. Es una garantía de supervivencia de tu alma. Que tú y yo tengamos fe preserva nuestra alma. ¿Amén? Entonces, este texto de Daniel en el horno de fuego, con una lectura bíblica real, nos dice que Dios puede liberarnos. Espérate, aquí me he pegado un salto de otro trozo, pero bueno. Perdón, el horno de fuego, he cruzado dos historias. El horno de fuego es con Sadrach, Mesach y Abednego. Y dice, porque el texto dice, cuando los ponen en el fuego, dice, Dios puede liberarnos, pero aún si no lo hiciera, nosotros no serviremos a vuestros dioses. Esta es la lectura bíblica real. Dios me puede liberar, pero aun que no me liberara, yo le voy a seguir honrando y obedeciendo.
y no voy a servir a tus dioses falsos. El centro no es la liberación, el centro es una obediencia sin condiciones. ¿Sí? Y repito porque lo dije mal al principio, porque ahora vamos a hablar del foso de los leones. Daniel 3, Sadrac, Mesach y Abednego levantan una estatua, quien no la adore se irá al fuego, los lanzan al fuego y en medio del fuego dice el rey, oye, ¿no habíais lanzado a 3? Pero es que hay 4 y uno de ellos parece hijo de los dioses. ¿Vale? Y la respuesta de Sadrac, Mesach y Abednego cuando les dicen, no, arrepiéntete y no te tiraremos al fuego, ellos dicen, el Dios a quien servimos nos puede liberar, pero aún si no lo hiciera, nosotros no adoraremos a tu estatua. Así que en un mensaje cristocéntrico, Jesús aparece caminando entre ellos en medio del horno. Dios está con ellos, pero no solo los rescata, sino que ellos tienen una obediencia continua al Señor. Así que la lectura final de este mensaje, del horno de fuego, no será ten una superfe y sé victorioso humanamente, sino que será Dios es digno de tu fidelidad, incluso si no te salvo. Y esto cambia radicalmente cómo tú y yo nos podemos enfrentar a estos textos. Podemos tratar de ponernos en el lugar de Sadrac, Mesach y Abednego, pero no para usar a Dios como una herramienta para que me saque de mi horno, sino como entendiendo que la lectura interpretativa de este texto es que Dios es digno de mi fidelidad, aun si no me salva de mi prueba. En otra lectura podría ser Daniel en el foso de los leones, que es la que me mezclé antes, y para leerlo súper rápido, a Daniel lo lanzan en el foso de los leones a través de una trampa, y el Señor lo libera, y cuando viene el rey, le dice, Daniel, ¿ese Dios a quien tú continuamente sirves te ha salvado? Y nosotros podríamos ponernos en el lugar de Daniel, en una lectura narcigénica, y decir, yo me lanzo en el foso de los leones para demostrar mi fe, porque igual que Daniel, Dios me va a liberar de los leones. Esto pasó, ¿eh? O sea, hubo un loco que oró mucho y dijo, voy a demostrar que Dios sigue actuando, y se fue al zoo y saltó en la jaula de los leones, y la historia termina mal, obviamente. Porque Dios nunca le llamó a hacer eso. Porque él se creyó, y esta lectura narcigénica dice, Dios necesita que yo haga algo para que él sea conocido. Cuando todo el texto es al revés. Dios necesita que yo exista y que yo le ame, y en mitad de mis cosas, pequeñas, grandes o medianas, Dios se va a revelar. Y revelándose en mis cosas, pequeñas, medianas o grandes, la gente va a conocer al Dios a quien yo continuamente sirvo. Una lectura bíblica de Daniel y el foso de los leones es que Daniel no buscó el foso. Daniel simplemente siguió orando cuando le dijeron tienes que dejar de orar. Y dijo, ¿yo por qué? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para decirme que yo no adore al Creador de los cielos y la tierra? Hazme lo que quieras, pero yo no voy a dejar de orar. Y en ese momento la fidelidad precede al milagro. Pero no quiere decir que yo puedo tomar este texto y decir, siempre que seas fiel va a venir un milagro detrás. No. Pero si tú no eres fiel no vendrá el milagro. Yo tengo que poner lo que está de mi parte porque amo a Dios y porque le quiero servir continuamente. Y entonces, quizás, si Dios quiere, me va a otorgar un milagro. Pero si no, seguiré sirviéndole y amándole. Porque yo no amo a Dios para que sea mi herramienta para cumplir mis propósitos. Lo amo porque Él me amó primero, murió por mí en la cruz y lo acepté como Señor y Salvador de mi vida. Así que de nuevo, el milagro no es el centro es una vida constante delante de Dios. Otro ejemplo es Josué y la conquista de Jericó. ¿Quién se acuerda de este texto? Voy a decirlo bien, no os voy a liar más. Sí. Josué y la conquista de Jericó, una ciudad amurallada, de las más potentes de ese tiempo. Están llegando a la tierra prometida y lo primero que se encuentran es Jericó y dicen, bueno, ¿y esto cómo lo vamos a bajar? Y Dios les dice, ¿sabes qué? Vas a dar vueltas y vas a cantar alrededor de la ciudad y yo os voy a dar la victoria. O sea que tú y yo pues, vamos a empezar a buscamos un local que nos guste mucho y nos ponemos a cantar alrededor y bueno, y que Dios nos lo dé, ¿no? Bueno, no, a lo mejor lo derrumba y entonces no tenemos nada. Pero
Este es un texto muy mal usado y os quiero contar una anécdota de alguien que malinterpretó muchísimo este texto. Porque claro, Josué es enviado a conquistar Jericó diciendo: todo lo que pise la planta de tu pie será tuyo. Y tú y yo, narcigénicamente, nos podemos meter en el lugar de Josué y decir: todo lo que plante, lo que pise la planta de mi pie será mío. Y por aquí algún joven pisando a alguna chica. No, mal, no. Pues hubo una gente que predicaron esto en la iglesia y salieron y se fueron a un concesionario Mercedes y empezaron a pisar los coches. Tú imagínate, la gente diciendo: ¿qué haces? Que todo lo que pise la planta de mi pie será mío. Y pisando ahí el Mercedes. ¿Dónde está Dios en esto? ¿Dónde estamos haciendo el nombre de Dios grande? Este es un texto directivo para Josué. Y si tú y yo nos metemos narcigénicamente en el texto, como protagonistas de la historia, me apropio de las promesas que Dios dio a Josué en un tiempo concreto dentro del pacto y las aplico para mí, porque seguro que me sirven. Imagínate la gente del concesionario, esta gente están locos. ¿Pero qué decís? ¿Pero qué Jericó ni qué Jericó? Que esto es un Mercedes no sé qué, ¿sabes? Pero la lectura bíblica de este texto es que es una promesa específica para una persona concreta en un contexto específico de la historia dentro del pacto de Dios, con la promesa que Dios hace al pueblo de Israel. Desde Egipto, una generación atrás, toda la gente que había estado en Egipto había muerto ya, diciendo: yo os cuidaré hasta que toméis la tierra prometida. Y es increíble que la primera historia de victoria en la tierra prometida sea en Jericó. Una victoria que era imposible para ellos. Dan las vueltas, se derrumban los muros milagrosamente, entonces entran y conquistan la ciudad. Y hay varias cosas, y la dejamos solo para que lo estudiéis si queréis entre semana, pero los muros de Jericó se caen sin lucha porque Dios es glorificado y es Él quien derrumba los muros. Rahab conocía que el Dios verdadero iba adelante. Y dice: ya os tememos desde que supimos que habíais salido de Egipto. Pero no os tememos a vosotros, que sois unos esclavos, tememos al Dios que va con vosotros. Porque ¿qué grupo de esclavos se libera del ejército más poderoso de la historia en ese tiempo? Y se va y se abre el Mar Rojo y cruzan y se cierra detrás y se quedan todos los carros por ahí flotando y tenemos miedo. Esta historia continúa hablando de Dios. La victoria precede al esfuerzo humano. Los muros se cayeron antes de la lucha. Esto es lo que nos habla el texto de Josué en Jericó. No nos da promesas vacías a nosotros, nos habla de una gente que temieron al Señor, que confiaron en el plan de Dios, que hicieron algo loco. Porque yo no sé si lo habéis pensado, pero ¿vosotros sabéis lo que es caminar alrededor de las murallas cantando? O sea, estás a tiro de que del de arriba te diga: toma piedra, para ti. Tira un poco de aceite hirviendo, para ti. O sea, es hacer algo loco. Porque Dios dijo: no, esta victoria no es vuestra, es mía. El mensaje no es tu conquista. El mensaje es: Dios va adelante y Dios va a cumplir su promesa. Pero no me puedo apropiar las promesas que no son para mí. Así que quiero cerrar recordando que Dios no es un actor secundario en la película de tu vida. Y no debería serlo. Y si tú tratas a Dios como un personaje secundario necesario para que te saque de un problema, para que te acompañe en una situación, el problema es que la historia de tu vida y la película de tu vida trata solo sobre ti. Hay una forma muy sutil de leer la Biblia que a veces parece correcta, pero que en realidad está vacía de poder. Y es cuando convertimos a Dios en un personaje de apoyo en una película cuyo protagonista soy yo. Yo soy David, mis problemas son Goliat. Dios aparece para ayudarme a ganar, yo tomo mis piedras, yo derroto a Goliat. Pero bíblicamente el orden es otro. Dios no entra en tu historia. Dios te invita a que tú y yo formemos parte de la suya. Dios nos precede
y nos promete que viviremos eternamente con Él. Así que cuando lo vemos en esta perspectiva, de repente tú y yo pensamos, wow, quizás soy muy pequeño en comparación. Cuando tú inviertes el orden y dices, en la película de mi vida, que pone, algunos son muy jóvenes y no saben de lo que hablo, pero un VHS, una película que era una especie de cassette cuadrado así, y siempre tenía una cinta que tú cuando la ponías dentro veías el nombre de la película, y cuando yo veo la mía y pone Pau Fernández Ricard y la ponen ahí, yo quiero que mi película se borre y solo hable de Dios. Que el protagonista de mi historia no sea Pau cuando era pequeño y hacía estas cosas, sino que fue cuando Dios rescató a Pau de sí mismo. Cuando Dios transformó la vida de Pau. Cuando Jesucristo se reveló a través de él. Cuando Cristo cambió la forma de pensar de Pau. Cuando el Espíritu Santo domesticó el mal carácter de Pau. Y que esa sea mi película. Quiero que Él sea el centro de mi película. Y cambia todo, porque cambia cómo tú y yo podemos interpretar el éxito, cómo nos enfrentamos al fracaso, cómo interpretamos el sufrimiento, porque a nadie le gusta sufrir. Y hay mucha gente que ha creado unas teologías, pare de sufrir, y las victorias, lo siento, esto no está aquí. No está en este texto. Nos ayuda a atravesar procesos complejos, como la muerte de un familiar querido. Qué injusto, ¿por qué, Señor? Pero Dios sigue siendo Dios, a pesar de que las victorias humanas que queríamos no las hayamos ganado. Porque mis ojos están puestos en reencontrarme con Él. Sobre todo, transforma quién crees que eres. Cuando Dios es el centro. Porque cuando la Biblia se convierte en un espejo para admirarnos, deja de ser una ventana para contemplar a Dios. Tú puedes enfrentarte a un espejo y ¿qué ves en el espejo? A ti mismo. Pero cuando tú tomas este texto y quieres que Dios sea el centro, en lugar de enfrentarte a un espejo, que a veces puede suceder, pero en lugar de enfrentarnos a un espejo, nos estamos enfrentando a la ventana a través de la cual vemos a Dios. Así que la pregunta hoy no es, ¿cuáles son tus 5 piedras? ¿Con qué 5 piedras vas a derrotar a tus 5 gigantes? Si tienes que enfrentarte a gigantes, tranquila. El Señor te acompaña. Y a través de la oración y la fidelidad, Dios puede liberarte de ellas. Pero aún si no lo hiciera, Dios está absolutamente comprometido con tu salvación. La pregunta que debes hacerte es, ¿dónde está Dios en tu lectura bíblica? ¿Estoy leyendo, tratando de encontrar mis promesas para mí mismo? ¿O estoy tratando de encontrar al Dios que puede transformar mi vida? Porque si tú empiezas este 2026 tratando de que todo lo que tú encuentres este año en este texto te muestre más quién es Dios y quién puedes convertirte tú si pones a Dios en el centro, va a ser un año muy diferente. Seguro que cuando llegues al final del 2026 y eches la vista atrás dirás, wow, qué diferente. A lo mejor las situaciones no han cambiado mucho, pero dirás, ¿sabes qué? A lo mejor estaba esperando ese papel, ese documento que tristemente se está alargando un montón, pero no estoy tan preocupado por eso. El nivel de preocupación que tenía de esta situación ya no es tanto. Tengo confianza. He sido transformado. Porque tú puedes conocer historias, memorizar versículos, incluso predicar mensajes y aún así no haber sido transformado por Dios. De nuevo, la Biblia no fue escrita para informarte, la Biblia fue escrita para formarte en Cristo. Y os quiero dejar una idea final y con esto ya termino. Si tú y yo tomamos la historia de David y Goliat y nos insertamos en lugar de David, no solo puede ser que nos estemos apropiando de unas promesas que no son para ti y para mí, sino que seguramente nos hemos perdido un mensaje más grande. Y os dejo lo siguiente. David luchó contra un enemigo que no era su problema personal. Su problema personal eran las ovejas que dejó a cuidado de un guarda. David defendió a un pueblo que no le valoró, porque él era pequeño,
No era lo que se esperaban. Se esperaban, no sé, un action man ahí, un hombre fuerte que fuera a vencer a otro gigante de Israel. Él entró en un combate que nadie más quiso asumir. Y lo hizo no para hacerse un hombre, sino porque quiso honrar a su Dios. David no peleó por su reputación, David peleó para que el nombre de Dios fuera conocido y no fuera burlado. Y entonces ahí la historia se abre ante nosotros, porque David no es el héroe de esta historia, aunque sí. Si tú lo lees sin ponerte a ti en el lugar, David es una señal. Porque David no está ahí para decirnos sé valiente, David está ahí para apuntar a otro. Porque si tú piensas en lo que acabamos de decir, se enfrentó a un enemigo que no era su problema personal, defendió a un pueblo que no le valoró, entró en un combate que nadie más quería asumir, lo hizo no para hacerse un nombre, sino para honrar a su Dios. No peleó por su reputación, sino para que el nombre de Dios fuera conocido. ¿Te recuerda a alguien? A uno que también vendría más adelante desde el anonimato, alguien que sería menospreciado por los suyos, alguien que lucharía una batalla que no era necesariamente suya, alguien que se enfrentaría a un enemigo que nosotros no podríamos vencer y que no lo haría para exaltarse a sí mismo, sino para glorificar al Padre y salvar a su pueblo. La historia de David y Goliat no termina con David. La historia de David y Goliat apunta a Cristo. Está la Biblia hablando desde el principio, en todas las historias que quizás tú y yo hemos leído como niños, como niñas, como adolescentes, diciendo, ¡guau! Yo quiero ser como David. Está bien. Tienes una oportunidad de ser como David, porque David te está apuntando a Cristo y tú y yo estamos llamados a ser pequeños Cristos. A tomar el carácter de Cristo y que nosotros desaparezcamos poco a poco y que el carácter de Cristo cada vez esté más presente. Y este mensaje forma parte de una serie que llamaremos Insertados en su historia. Porque tú y yo podemos ser insertados en la historia de Dios. Me encantaba lo que compartías de Pepillo, era, ¿no? Que decía, Señor, en tu casa, aunque sea limpiando baños. Porque tú y yo, lo merezcamos o no lo merezcamos, tenemos la oportunidad de ser insertados en su historia. La Biblia no es una colección de historias donde tú y yo podemos ser los héroes. Es una gran historia que narra desde el principio hasta el final, donde Cristo es el centro y el Padre es glorificado. Y tú y yo somos insertados en ella para reflejarlo. David no es el héroe de esta historia. Dios lo es. Porque David solo fue la herramienta que lanzó la piedra, pero la piedra fue enviada por la mano del Señor. Goliat fue retado en el nombre del Señor. Goliat fue vencido por la mano del Señor. El verdadero fruto de leer bien la Biblia no es sentirte más fuerte, que te vas a sentir más fuerte, sino realmente ver a Cristo con más claridad y permitir que Él se vea a través de ti y de mí. Que las personas cuando te vean a ti puedan decir como el rey le dijo a Daniel, José, el Dios a quien tú continuamente sirves te ha librado, y que nuestra respuesta pueda ser, aun si no me liberara, yo no dejaré de servirle. Porque Él es digno de mi fidelidad. Porque cuando yo me saco del centro de la historia, ya no estoy continuamente esperando qué va a hacer Dios por mí en esta situación. Me acuerdo de que Él ya hizo lo más difícil. Si necesitas ver un Goliat que fue derrotado ese día, piensa que sobre ti, sobre mí, había una condena de muerte eterna en el infierno. Y Cristo venció esa pelea por ti y por mí. Así que cuando
me enfrento a mis situaciones, pienso, Dios puede seguir siendo fiel porque Él ya actuó. Porque Él ya fue fiel a pesar de mi infidelidad. Y yo voy a responder entendiendo que Él ya actuó por mí. Y lo que venga, que venga. Si el Señor se glorifica y me hace el milagro, bienvenido sea. Gloria al Señor, que Él sea glorificado en esto. Amén. La Biblia no fue escrita para exaltarte. Fue escrita para revelar a Dios en medio de nosotros. Así que vamos a orar para cerrar ya. Y quiero que en tu corazón te enfrentes a esta oración y la puedas hacer tuya. Y pienses en lo siguiente, tienes un 2026 por delante, humanamente 360, bueno, ahora menos porque no sé qué día estamos, pero 360 y algo días, en los que te puedes proponer un montón de cosas, pero proponte que este año Dios esté cada vez más en el centro y que tú seas un reflejo de quién Él es. Pero si tú te estás encontrando también en decir, ¡buah, es que he tenido a Dios tan lejos del centro durante mucho tiempo! Y creo que esta es la oportunidad perfecta para volver a recordarme que Él murió por mí y que Él me quiere rescatar y quiero que Él sea mi Señor y mi Salvador. Piensa en eso cuando hagas esta oración. Vamos a orar juntos. Porque dice Dios que cuando 2 o 3 se juntan en su nombre, Él está en medio de ellos. Así que Jesús está aquí en medio de nosotros ahora. Y lo decimos por fe. Padre, venimos ante ti en el nombre de Jesús, reconociendo que nosotros somos microscópicos comparados contigo, Señor. Gracias por ser el centro de toda la historia. Gracias por haber roto todas las historias que podíamos conocer entre antiguo y nuevo. Gracias por romper la historia de la humanidad en antes y después de tu nombre. Gracias por haber roto la historia de mi vida en antes de conocerte y después de haberte conocido. Señor, gracias por haber muerto por mí en la cruz. Gracias porque a pesar de mis errores, mis fracasos, mis fallos, tú me amaste lo suficiente como para vencer por mí y darme la oportunidad de ser hecho hijo o hija tuya. Jesús, yo quiero que tú seas el centro de mi vida. Yo quiero que tú seas mi Señor y quiero que tú seas mi Salvador. Creo que tú moriste en la cruz, resucitaste y tienes el poder para liberarme de la muerte eterna. Quiero que habites en mi interior, quiero que seas el Señor de mi corazón. Padre, yo quiero enfrentarme este año a la Biblia tratando de encontrarte a ti. Y Señor, que circunstancialmente me encuentre yo en tu plan, obedeciéndote a ti, pero que sea tu voluntad y no la mía, Señor. Te amamos con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén.